Amables televidentes y radioyentes, es un gusto estar con ustedes nuevamente para continuar la serie de El Sellamiento y los 144,000. Una vez más, lo vamos a desarrollar juntos con el pastor John Lopera. Bienvenido. Gracias, Pastor Orlando. Nuevamente es un privilegio estar aquí con usted, compartiendo estas hermosas verdades de la palabra de Dios y también dirigiéndonos a nuestros amigos televidentes y también a nuestros amigos radio oyentes. Esperamos de que estos temas que hemos estado desarrollando ya por varios programas sean de mucha bendición para cada uno de ustedes y juntos, tanto ustedes como nosotros, podamos prepararnos para aquel día glorioso cuando Cristo ha de venir a buscar a su iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero antes de entrar de lleno al estudio de esta hora, lo vamos a hacer siempre a través de una palabra de oración, invocando la presencia de nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos da nuevamente al Pastor Orlando y a este servidor, junto con nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando en estos momentos, de estudiar su palabra. Gracias, Padre, porque su palabra es maravillosa, Señor. Gracias porque su palabra nos muestra el camino seguro a seguir, a andar, a caminar por él, para así algún día llegar a la patria celestial. Amén. Le pedimos, Padre, en esta hora, por favor, de todo corazón, que usted nos ilumine nuestras mentes, unja nuestros labios con el poder del Espíritu Santo, para que podamos transmitir este mensaje de una forma clara, sencilla, para que nuestros hermanos y amigos que están en sintonía en estos momentos puedan entender su palabra y, lo más importante de todo, Padre, la puedan atesorar en sus corazones y la puedan poner en práctica en su diario vivir. Gracias por escucharnos, se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros vimos en el estudio anterior 5 características de los 144,000. Ahora, en su segunda parte, este tema, características de los 144,000, continuaremos mirando las otras que sin duda tendrán una grande aplicación también para nosotros. Así que, pastor, ¿qué le parece si comenzamos con la sexta característica? Así es, Pastor Orlando, pero antes de entrar a esa sexta característica, nos gustaría compartir un versículo de introducción, nuevamente recordando Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, que nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Qué hermoso versículo. O sea, Dios, Pastor Orlando, quiere sellarnos a nosotros, porque obviamente, como estudiamos en los temas anteriores, si no tenemos el sello de Dios, no podremos algún día estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante estos estudios, por eso es importante estos mensajes que hemos estado abordando ya durante todos estos programas. Bien, nos quedamos en la característica número 5. Así es. En el programa anterior vamos a entrar entonces de lleno a la característica número 6. Dice que fueron redimidos entre los hombres. Estos fueron redimidos, o sea, los 144,000, de entre los hombres, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Pastor Orlando, ¿qué significa esa palabra redimidos, de acuerdo al diccionario griego? Bueno, agorazo, que es la palabra griega, significa ir al mercado, comprar, redimir. Y en ese sentido, dice Apocalipsis 5:9, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Amén. Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué lindo. Qué caros le somos al Señor. Qué hermosas palabras, pastor, porque, pastor, cuando nosotros vamos a una tienda, cuando vamos a un supermercado y vemos algo que nos gusta, por ejemplo, vemos una radio, vemos una computadora o vemos algo que nosotros necesitamos, ese objeto que nosotros vemos en la tienda pertenece al dueño de la tienda. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. No solamente nosotros no vamos a cogerlo y salir caminando de la tienda, tenemos que comprarlo. Así es. Y cuando nosotros compramos ese objeto, bien sea cualquier artículo que nosotros necesitemos para nuestros hogares o para nuestro uso personal, nosotros tenemos que pagar por eso. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros pagamos por ese artículo forma parte de nosotros, o sea, ya nos pertenece. Nosotros somos los dueños ahora de ese artículo que hemos comprado. Por eso dice ir al mercado.
Pastor Orlando, esto me llena de gozo ese texto que usted leyó, porque Cristo nos compró con su preciosa sangre. Nosotros, antes de conocer a Cristo Jesús, Pastor Orlando, antes de conocer este maravilloso evangelio, antes de ser redimidos, nosotros pertenecíamos a otro dueño. Exactamente. ¿Y ese dueño quién era? Oh, Satanás. Satanás, exactamente. O sea, él era el dueño de nuestras vidas. Pero Cristo Jesús, con su preciosa sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario, queridos amigos y hermanos, nos redimió, o sea, nos compró. Ya nosotros le pertenecemos a Jesús. Alabado sea el Señor por eso. Por eso, con justa razón, el apóstol Pablo decía, porque han sido, decía, comprados por precio. Amén. Glorifiquen, decía, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, le pertenecemos a Dios porque Él nos ha comprado. Pero qué precio el que pagó, hermanos. Su sangre. Amén. Y miren ustedes cómo con esa sangre, hermanos, el Señor ahora nos hace suyos. Amén. Y ahora, dice el apóstol, lo que nos toca es glorificarle. Gloria a Dios. Glorificarle a Él, dice, con el cuerpo, con el espíritu, porque le son de Dios. Pero, pastor, ¿cómo es que el hombre, o cómo es que usted y yo podemos glorificar a Dios? Es muy buena pregunta, porque mucha gente van a sus iglesias y brincan, gloria a Dios, pero no es el tipo de gloria que habla la Biblia, porque dice que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, o sea, nuestra vida debe glorificar a Dios, y esta es parte del mensaje del primer ángel, Pastor Orlando. Exacto. Temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, dice Apocalipsis 14:7. Bueno, usted hizo una muy buena pregunta. ¿De qué manera nosotros podemos glorificar a Dios? ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Y el precio es la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos. Por eso los 144,000, de acuerdo a Apocalipsis 14:4, fueron redimidos de entre los hombres. ¿Qué dice 2 Corintios 9:13? Dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia. Oh, pastor, este es un término que no le gusta escuchar a Satanás. Exacto. Que profesáis el evangelio de Cristo. ¿De qué manera nosotros glorificamos a Dios, queridos hermanos y hermanas? A través de una obediencia. Y estuvimos hablando en el tema anterior, ustedes recordarán, que Dios quiere sellar su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Exactamente. Cuando vengan aquel día, dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1:10 al 12, cuando vengan aquel día, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Amén. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Como, hermanos, se espera de que nosotros le demos la gloria a nuestro Dios. Como se espera de que nosotros glorifiquemos a Jesús, pero como decía anteriormente el apóstol, a través de la obediencia. Amén. En esto, dijo Cristo, he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que glorificar a Dios incluye obedecerle y al mismo tiempo llevar fruto. Amén, así Pero es. ¿de qué fruto estamos hablando? De acuerdo a San Juan 15:8, el texto que usted acaba de citar, es muy importante, pastor, porque la Biblia dice claramente en 2 Tesalonicenses 1:10 que usted acaba de citar, es que cuando Cristo venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. O sea, aquí no está hablando de una creencia superficial. No, claro. El creer en Cristo, lo dice la Biblia, no lo estamos inventando nosotros, tenemos que ir a la Escritura. El creer en Cristo no es solamente decir yo creo en Cristo. El creer en Cristo es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Esto es lo que significa glorificar a Dios. Noten los frutos que nosotros tenemos que desarrollar, porque dice que en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 16, versículo 22 y versículo 23.
los frutos del Espíritu, oigan bien, versus los frutos de la carne. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:16. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, temperancia. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no hay ley que condene el que haga tales cosas. O sea, pastor, no cabe la menor duda que los 144,000 poseerán cada uno de estos 9 frutos del Espíritu Santo. Y es interesante cómo el apóstol dice que eso lo pueden conseguir los que anden en el Espíritu. Amén. Cuán importante es entonces, hermanos, que todos los días caminemos en el Espíritu, que todos los días le digamos a Dios que envíe a su Santo Espíritu a nosotros, que nos bautice en el Espíritu. Amén. Para que entonces manifestemos su fruto, porque de esa manera, hermanos, le daríamos la gloria al Señor. Amén. Siempre. Ahora, cuando nosotros andamos en el Espíritu y el fruto del Espíritu, que es esas manifestaciones, por lo menos 9 de las que aquí se leyeron, se manifiesten, entonces, hermanos, las obras de la carne no son las que vamos a reflejar, sino que se verá siempre en nosotros una espiritualidad, una persona 100% espiritual, que el hijo, la esposa, el vecino, el compañero de trabajo, la notará, porque mirará ese fruto que se refleja en todas las áreas de la vida. En cambio, miren ustedes las obras de la carne, vean la contraposición. Dice Gálatas 5:19 al 21, manifiestas son, dice, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, mis hermanos, si nosotros comparamos estas obras de la carne con lo que es el fruto del Espíritu, hermanos, todos los días digámosle al Señor, no quiero obras de la carne. Amén. Quiero el Espíritu Santo que me dé su fruto, porque de esa manera quiero darte la gloria. Amén. Hermanos, allí nosotros, no cabe duda que vendríamos pues siendo consecuentes con esa redención que Jesús ha obrado. Amén. Para con nosotros. Gloria a Dios. Pastor Orlando, ya que estamos hablando de glorificar a Dios, porque decíamos en Apocalipsis 14:4 que los 144,000 fueron redimidos, y ya vimos que la palabra redimidos, una de las definiciones que da el griego agorazo, es comprar. Y ya dijimos que 1 Corintios 6:20 dice que nosotros fuimos comprados por precio, o sea, con la sangre de Cristo Jesús, y como producto de eso tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y ya estamos viendo de qué manera nosotros podemos glorificar a Dios, queridos hermanos y amigos. Noten lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Pastor, yo creo que esto es muy importante. Nuestra querida audiencia o teleaudiencia tienen que conocer estos aspectos de la palabra de Dios. Porque a veces las personas creen de que solamente ir a determinada iglesia semanalmente es suficiente, o solamente decir yo pertenezco a tal denominación religiosa. Pero tenemos que aprender lo que significa ser comprados. ¿Por qué? Porque esos 144,000 fueron redimidos o comprados. Y el ser redimido o comprado involucra el aprender a glorificar a Dios en nuestro diario vivir. Noten lo que dice 1 Corintios 6, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, o ignoráis, dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Versículo 20, porque habéis sido comprados, ahí está la palabra nuevamente, redimidos por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios. ¿De qué manera nosotros glorificamos a Dios también en nuestros cuerpos? Bueno, una de las formas de glorificar a Dios en nuestro cuerpo es renunciar a todo aquello que atente contra la salud del cuerpo humano, tal como una mala alimentación, como el tabaco, el alcohol o tal vez las drogas. Y por eso, pastor, por eso vemos que este ministerio se ha preocupado, Advenimiento TV se preocupa mucho en traer mensajes de reforma pro salud. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros también glorificamos a Dios a través de una buena alimentación, a través de adoptar una dieta de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa dieta original que dio Dios en el principio y contenida en Génesis 1:29. Nosotros tenemos que aprender a alimentarnos como Dios ha mandado en su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y dice Pablo en Corintios capítulo 3 versículo 16 en adelante, que el que destruye este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y muchos, Pastor Orlando, están destruyendo sus cuerpos con alimentos inmundos, por ejemplo, están destruyendo sus cuerpos con el alcohol, con las drogas, con el tabaco, etcétera, etcétera. Así que, amigo televidente y radioyente, no se te olvide que tú has sido redimido. Amén. Para darle la gloria al Señor. Y esa gloria se da a Él a través de la obediencia, llevando el fruto del Espíritu en contraposición a las obras de la carne, pero también cuidando tu cuerpo con lo que comes o con lo que bebes. Es importante que esta también manera de glorificar a Dios le des importancia en tu vida. Amén. Porque esta forma de cuidar el cuerpo, renunciando a aquello que atenta contra su salud, hermanos, como son la mala alimentación y las cosas que el pastor ha mencionado, hermanos, es algo a lo cual el mundo cristiano no le da tanta importancia. Y yo le doy gloria a Dios en este momento, porque, como dijo el pastor, como ministerio, el Señor nos ha abierto los ojos. Amén. A esta manera de darle gloria a su nombre. Amén, así es. Yo he hablado con muchos hermanos pentecostales y me dicen algo bonito que ustedes tienen, dice, es que ustedes también están interesados en la salud de la gente. Amén. Y nosotros en nuestra iglesia, dice, sí, predicamos acerca de los dones del Espíritu, predicamos del bautismo del Espíritu Santo, el gozo de la salvación y todo eso, la gracia, cosas muy hermosas, pero no hay temas, dice, que se interesen sobre cómo, por ejemplo, evitar el cáncer, evitar la diabetes y otras enfermedades. Y vemos que ustedes sí están siempre enseñándole a la gente. Y claro, hermanos, lo hacemos porque hemos entendido que el que ha sido redimido, amén, es para darle la gloria al Señor, amén, por esa redención que ha tenido. Y cuidar el cuerpo es algo que, por la gracia del Señor, lo hemos encontrado aquí en las Santas Escrituras. O sea que esto no es un asunto de fanatismo, Pastor Orlando. No, para nada. Ni de ser que somos un ministerio de extremista, porque muchas personas dicen, ustedes son demasiado exigentes, demasiado estrictos, demasiado extremistas. No, amigos y hermanos, por favor no piensen de esa manera, porque estamos leyendo aquí en la palabra de Dios que Dios desea que tú y yo lo glorifiquemos en nuestro cuerpo, porque Dios quiere que tú y nosotros seamos cristianos saludables, cristianos que podamos servir a Dios con todo el gozo de una buena salud, llenos de felicidad. Muchos cristianos, Pastor Orlando, en este tiempo que estamos viviendo, están muriendo, están bajando a la tumba en temprana edad, muriendo de cáncer, con alta presión, con diabetes, con un sinnúmero de enfermedades. Pero tristemente es porque no han glorificado a Dios en sus cuerpos, no han sabido alimentarse. Por eso nosotros, a través de este ministerio, queremos transmitir la importancia de lo que significa ser redimidos. Ser redimidos significa también ser redimidos de todas esas malas alimentaciones, de todos esos platos de Babilonia, diría yo, Pastor Orlando, donde nosotros acostumbrábamos a comer todos esos alimentos malsanos, que lo único que han hecho es destruir, atentar contra nuestra salud física. Dios te quiere a ti como un cristiano, una cristiana saludable, lleno de vida, para que puedas servirle al Señor con gozo y con energía
y con deseos. Amén. Bueno, ¿qué les parece si entonces pasamos de una vez ya a la séptima característica? La séptima característica es que los 144,000 serán como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4 dice que los 144,000, dice, son efectivamente esto como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué significará esta palabra primicias? Bueno, esa palabra primicias en griego es apargé. Y apargé significa principio del sacrificio, primer fruto o primicias, de acuerdo al diccionario griego. Bueno, vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 2, versículo 3. Dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. O sea, tenemos que dar frutos. Ya usted habló de los frutos del Espíritu Santo. Sí. Bueno, pero hermanos, estos frutos, noten ustedes cómo también están relacionados con la santidad, porque vean lo que dice la Escritura, Ezequiel 20:40. Pero en mi santo monte, dice, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Amén. En otras palabras, primicias es algo que se consagra a Dios. Amén, alabado sea el Señor. Pastor, yo creo que podemos hacer un llamado en esta hora para las personas que nos están escuchando o que nos están viendo a través de esta programación. ¿Nos hemos consagrado al Señor? ¿Has consagrado tu vida a Cristo? Tu hogar, tu familia, tus hijos. Necesitamos consagrarnos al Señor. ¿Qué significa la palabra consagrar? Significa dedicar, ser dedicado única y exclusivamente para el servicio del Señor. O sea, en otras palabras, nosotros como cristianos consagrados no podemos estar sirviendo a dos señores. Dice Jesús dijo, no podéis servir a Dios y al mundo. Tenemos que consagrarnos completamente al servicio del Señor, y es por eso que los 144,000 van a ser primicias para el Señor. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago 1:18 que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. Para que seamos primicias de sus criaturas. Qué hermoso. En otras palabras, hermanos, a través de la palabra de Dios, uno es como se consagra al Señor. Amén. Y no se nos olvide que como primicias que somos, al ser pues redimidos, pues es para que también nos consagremos cada día, y estudiando la Biblia, hermanos, es como un cristiano se consagra de verdad. Amén. O sea, pastor, en otras palabras, los 144,000 dice que son primicias para Dios y para el Cordero. Significa que fueron rescatados del pecado y nacieron de nuevo por el poder de la palabra de Dios. Amén, así es. Qué hermoso, hermanos. Esa es la experiencia que cada uno de nosotros debemos experimentar si queremos algún día recibir el sello de Dios. Amén. Bueno, pues la octava característica, esta también va a ser importante, hermanos, que la estudiemos, y es el hecho que dice que estos 144,000 en sus bocas, dice, no fue hallada mentira. ¿Qué le parece acerca de esta característica? Pastor, es increíble. Yo creo que todas las características son importantes, obviamente. Por eso recibieron el sello de Dios, estos 144,000. Pero esta de Apocalipsis 14:5 también nos habla de que en sus bocas no fue hallada mentira. Y la palabra mentira en griego es dolos, que significa engaño, mentira, fraude, de acuerdo al diccionario griego de Strongs. Pastor, esto es muy importante. ¿Podemos nosotros ser cristianos tal vez, o profesar ser cristianos y tal vez estar viviendo una vida de engaño? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Por qué? Porque en sus bocas no fue hallada mentira. Y saben, hermanos, que en esto el gran ejemplo de nosotros es Jesucristo. Amén. De él el apóstol Pedro dijo, pues para esto, dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló dolo, es decir, engaño en su boca. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo, un personaje íntegro, un personaje que se podía confiar en él, un personaje leal, un personaje donde no había mentiritas blancas en su manera de conversar. Y dice, él es el ejemplo. Él les dice para que nosotros miremos como modelo. Bueno, es que los 144,000, por eso es que finalmente tienen ese privilegio de entrar al cielo. Amén. Porque ellos reflejan tan bien el carácter de Cristo que no hay dolo en su manera de conversar, no hay dolo en ellos, hay solamente franqueza, hay integridad, hay lealtad, hay solamente verdad. Y el Señor Jesús, eso espera, hermanos, eso espera que nosotros también lo reflejemos como seres humanos, ¿no es cierto? Así es, pastor, ese texto que usted leyó en 1 Pedro 2, 21 y 22, es muy hermoso porque la persona que está hablando aquí, pastor, es nada menos y nada más que el apóstol Pedro, que mintió 3 veces que conocía a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Exacto. vinieron de él y le dijeron, tú andas con tú tienes que ser de los de Jesús porque tu forma de hablar así lo parece. No, yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es. Y finalmente la tercera negación del apóstol Pedro, dice la Escritura, que fue hasta con maldiciones, pastor, con malas palabras. Y Pedro, que supo lo que era nacer de nuevo, ahí vemos el cambio de carácter. Ese Pedro fue transformado, por eso decíamos en el programa anterior, pastor, usted recordará que Dios quiere escribir su nombre en nuestra frente. Exacto. O sea, un cambio de carácter. Ese Pedro que está hablando aquí en 1 Pedro 2, 21 y 22, dice que Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, como leíamos también en el programa anterior, que dice que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir? El ejemplo que Cristo nos dejó. Amén, así es. Dice que el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, Pedro supo lo que era la importancia de no, con nuestra vida, vivir una vida de engaño. Pedro vivió una vida de engaño cuando no conocía a Cristo, cuando no había entregado su vida completamente a Jesús, cuando no había abandonado su vida de pecado. Mientras nosotros, queridos amigos y hermanos, no nos rindamos completamente a Cristo, no rindamos nuestros pecados a Él, vamos a seguir viviendo una vida de engaño, de mentira. Tenemos que ser transformados por el poder de Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 47, hablando de uno de los discípulos de Cristo que se llamó Natanael. Pastor, cuando yo leo este versículo, me pongo a pensar, ¿pensará Jesús de la forma que pensó de Natanael de nosotros hoy? Noten cómo dice la Escritura, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Pensará Jesús de esa manera de nosotros en este tiempo? Ojalá que así sea. Ahora, hermanos, vamos a ir un poquito más allá, porque pues ya vamos, como decimos, con la palabra a confrontarnos. Recuerden que la palabra es una espada de 2 filos y penetra hasta lo más íntimo de nosotros. Y ahorita vamos a ver si nosotros tenemos dolo, si nosotros tenemos engaño. ¿Por qué digo que ahorita lo vamos a ver? Por lo que dice el texto bíblico que voy a citar. 1 de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Wow. Es decir, tiene dolo, tiene engaño y la verdad no está en él. Hermanos y hermanas, esto es para ponerse a pensar. Todos los que seamos de la iglesia que seamos, esto es para ponerse a pensar. Si yo digo que guardo el mandamiento de amar a Dios y amar a mi prójimo, como muchos ahí quieren quedarse con ese resumen, si yo digo que honro a mi padre y a mi madre, si yo digo que no cometo adulterio, si yo digo que, bueno, que no mato,
Pero resulta de que estoy transgrediendo el cuarto mandamiento que habla de guardar el sábado. El apóstol Santiago dice de que yo soy transgresor de toda la ley, de todos los mandamientos. Y si soy transgresor de todos los mandamientos, bueno, entonces, hermanos, y digo que conozco a Cristo, sencillamente soy un mentiroso. Hay engaño en mí. No estoy en la verdad, estoy en la mentira. Es bien fácil saber, hermanos, si estamos en la verdad o no. Basta con pasarnos el filtro. Y el filtro es la obediencia a los mandamientos de Dios. El apóstol Juan aquí nos pasa el filtro. Dice, el que dice yo le conozco. ¿Cuánta gente dice que conoce a Jesús? ¿Cuántos dicen que son cristianos? Exactamente. Pero cuando se trata de los mandamientos de Dios y uno, por ejemplo, les habla de ese que va en contra de sus gustos, como es el del sábado, allí fácilmente, hermanos, rápido demuestran que no quieren obedecerlos. Y sin embargo, hermanos, al ponerse en esa actitud, caen en el estatus de mentirosos y lamentablemente de no estar en la verdad, sino en la mentira. Hermanos, queremos ser de los 144,000. Queremos ser de esos que van a estar allí listos para ser redimidos, para ser llevados al cielo. Tomemos en cuenta entonces el hecho de que no haya en nosotros mentira en nuestra boca, comenzando con esto de la obediencia a los mandamientos. Así es, pastor. O sea, la palabra de Dios es clara. Nosotros no queremos hacer sentir mal a nadie, pero la palabra de Dios es clara. Nosotros no estamos diciendo de que ustedes son mentirosos. La Biblia misma dice que el que no guarda, el que dice que yo le conozco, el que dice que yo soy cristiano, o que yo amo a Cristo, o que yo creo en Cristo, y no guarda sus mandamientos, el tal es dolos. O sea, el tal es mentiroso. Hay engaño y hay mentira en su vida. Por eso los 144,000 tienen esa característica, Pastor Orlando. O sea, esos 144,000 van a guardar esos 10 mandamientos en su vida, incluyendo el cuarto mandamiento. O sea, los 144,000 no tendrán engaño en sus bocas porque vivieron una vida ¿de qué? De perfecta obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Noten lo que dice Romanos capítulo 10 y el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando la Biblia habla de justicia, está relacionada con la obediencia a la ley de Dios. Dice el Salmo 119 y el versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. No dice 9, no dice 8, no dice algunos. Dice todos y son 10. Nunca se nos olvide. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, cuando nosotros tenemos esos 10 mandamientos grabados en nuestro corazón, como estudiábamos en el tema anterior, Pastor Orlando, usted recordará que Dios desea escribir esa ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, de acuerdo al libro de Hebreos. Cuando nosotros tenemos esa ley moral, nosotros vamos a confesar, vamos a hablar, ¿qué cosa? Verdad en nuestras bocas, en nuestras vidas. Amén. Bueno, mis hermanos, así entonces hemos visto esta octava característica, pero falta la número 9. Y esta es la que dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5 dice, en su boca no vaya de mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué significaría esto? Eso es una característica muy importante, Pastor Orlando. Yo me he dado cuenta que a medida que nos vamos introduciendo más y más en estas características, como que el agua, empezamos como que el agua nos llegaba a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura. Ahora tenemos el agua por aquí, por el cuello, porque nos damos cuenta de que la norma que Dios pone en su palabra es una norma que nosotros necesitamos alcanzar y por la gracia de Cristo la podemos lograr. Amén. Esa palabra sin mancha, como dice Apocalipsis 14:5 en griego, es anomos. Y anomos significa sin defecto, oigan bien, sin mancha, sin arruga, perfecto. Pastor, usted no ha oído hablar muchas veces que nos dicen o nos acusan a nosotros de que somos perfeccionistas. Sí, exactamente. O que nadie puede ser perfecto. Así es. Bueno, pero ¿qué nos dice el libro de Efesios entonces? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Según nos escogió en él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Wow. Efesios 1:14. ¡Ay, tremendo! O sea, la palabra de Dios establece la norma. Nosotros solamente nos limitamos a expresar,
a transmitir lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque los 144,000 van a estar sin mancha delante del trono de Dios. Noten lo que dice el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 27, hablando de esa iglesia que Cristo viene a buscar a esta tierra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pastor, yo hago una pregunta. ¿Podrá entrar algún, aunque sea un solo pecador, algún día al reino de los cielos, que usted cree? No, no puede entrar porque, en primer lugar, ese lugar no sería adecuado para él porque allí no podría deleitarse en lo que anda haciendo en cuanto al pecado se refiere. Y número dos, que es un lugar santo. Allí no hay lugar para las inmundicias. Así es, por eso fue arrojado Satanás del cielo. Exacto. ¿Por qué Satanás no prevaleció? ¿Por qué Dios no lo dejó en el cielo? Porque en el cielo no puede existir el pecado. En el cielo, queridos hermanos y amigos, no va a existir la transgresión. Dios no puede dejar entrar ni un solo pecador al reino de los cielos. Si Él dejara entrar tan siquiera uno solo nada más, tendría que dejar entrar a Satanás y a todos sus ángeles también. Tendría que dejar entrar a todos la generación antidiluviana que perecieron en las aguas del diluvio, y tendría que dejar entrar también a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra que murieron devorados por las llamas cuando descendió fuego y azufre del cielo en ocasión y los días de Lot. Así que tenemos que pensar muy bien, y la única forma de nosotros poder ser limpios de nuestros pecados, dice Apocalipsis capítulo 1, hablando de el pecado y la limpieza del ser humano, es a través de la sangre de Cristo Jesús. El llamado es para ti en el día de hoy, querido hermano y amigo. Puedes venir a Jesús. Pídele a Jesús que te limpie, que te purifique de todos tus pecados. Amén. La décima característica, hermanos, es que estos 144,000, porque han tenido las 9 que ya mencionamos, pues ahora se gozan. Se gozan en cantar un cántico nuevo, un cántico que nadie puede aprenderlo, porque solo ellos se lo saben. Apocalipsis 14:3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. ¿De qué cántico nuevo estamos hablando y por qué lo cantan? Así es, pastor. ¿Y por qué decimos que solo ellos podían cantar ese cántico? Bueno, porque esos 144,000 vivieron cada una de estas 10 características en sus vidas que hemos estudiado durante todos estos programas. Por eso es un grupo especial, por eso tenemos que alcanzar ser parte de esos 144,000. ¿Por qué cantan un cántico nuevo? Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 y 3. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan, dice el versículo 3, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Pastor, los 144,000 claramente nos están diciendo la palabra de Dios que van a pasar por la prueba final de la bestia, de la imagen de la bestia y de la marca y el número de su nombre. Y los que salgan victoriosos de esa prueba formarán parte de los 144,000 en el tiempo del fin y podrán cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero. ¿Por qué? Porque ambos salieron victoriosos. Si vamos a Moisés, vemos que el pueblo de Israel cantó ese cántico de Moisés después de que fueron liberados de Egipto y después de que cruzaron el Mar Rojo. Y Cristo, ¿por qué dice que el cántico del Cordero? Porque Cristo venció, queridos hermanos y amigos. Cristo venció en vuestro beneficio, en nuestro beneficio. Y por eso vamos a cantar ese cántico de victoria en el reino de los cielos. Interesante que ellos cantan este cántico porque alcanzaron finalmente la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, como también el número de su nombre. Nosotros somos un ministerio que por estos medios de comunicación, como son la radio y la televisión, hemos explicado bien con las profecías de que
de qué personaje estamos hablando, o de qué sistema, mejor dicho, Sí. cuando hablamos de la bestia y de su imagen, de qué sistemas religiosos. Y nosotros, hermanos, vemos que los 144,000 alcanzan la victoria sobre esos sistemas llamados bestia e imagen, y sobre su marca y su número de su nombre, que tienen que ver con, pues, decretos que se estarán dando en contra de la verdadera adoración. Finalmente, los que se vean sometidos, que en este caso son los 144,000, y que puede ser que seas tú, mi hermano, si no has muerto cuando Jesús venga, si estás vivo para cuando Cristo venga, puede ser que seas tú quien pases por esa experiencia. Mira, cuando la ley dominical se imponga, porque ese decreto que se va a imponer por parte de la bestia y la imagen de la bestia, que todos se van a juntar para imponer este decreto, hermano, cuando eso suceda, pues se pasará por una tribulación, se pasará por una crisis, si tú no quieres que te pongan, o no aceptar, mejor dicho, esa bestia, esa marca. Si tú, mi hermano, pues pasas por esa tribulación, pues cuando cantes el cántico de Moisés y del Cordero, los que no pasaron por eso, pues lógicamente ellos no pueden entender bien el canto, porque no pasaron por esa experiencia, solamente tú. Por eso se dice que este canto es el cántico de su experiencia. Amén. ¿Por qué? Porque ellos se vieron prácticamente confrontados con ese decreto de muerte, y ellos, hermanos, pudieron mantenerse fieles, alcanzaron la victoria, no se dejaron imponer ese tipo de adoración falsa, y por eso es que finalmente los vemos cantando allí en el mar de vidrio, ese canto que solo ellos conocen. Gloria a Dios. Pastor, me llama mucho la atención esos textos de Apocalipsis 15, 2 y 3, porque los 144,000, que son los únicos que van a poder cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del cántico del Cordero, porque van a pasar por esta prueba de la bestia, la imagen de la bestia, la marca y el número de su nombre. ¿Cómo ellos pudieron alcanzar la victoria? Hacemos la pregunta. Porque supieron que representaba la bestia, que representaba la imagen de la bestia, que era la marca de la bestia y que era el número de su nombre. Por eso es que ellos alcanzaron la victoria. ¿Por qué? Porque no la adoraron. No adoraron ni a la bestia ni a su imagen, y no estuvieron dispuestos a recibir la marca en sus frentes o en sus manos. Pastor Orlando, por eso nosotros nos preocupamos de traer este tipo de mensajes, porque no queremos que las personas nos están escuchando, o que nos están viendo a través de esta programación, estén prácticamente, desconozcan estas grandes verdades, porque cuando esta prueba llegue, aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, y aquellos que reciban la marca en sus frentes o en sus manos, dice Apocalipsis 14, 9 y 10, que van a recibir la ira de Dios. Por eso es que muchas personas, pastor, Satanás no quiere que este mensaje se escuche. Satanás no quiere inclusive, pastor Orlando, que este mensaje que habla aquí Apocalipsis 15, 2 y 3 y que habla Apocalipsis 14, 9 y 10, que es el mensaje del tercer ángel, se predique en las iglesias del pueblo profeso de Dios. Porque a él no le conviene que tú, amigo y hermana que nos estás escuchando, que nos estás viendo en esta hora, sepas lo que significa, qué es la bestia, qué es la imagen de la bestia y qué es la marca de la bestia. Porque al tú desconocer eso, al tú no saber lo que eso significa, obviamente, tal vez de una forma involuntaria, en el tiempo del fin, vas a adorar a la bestia, vas a adorar a su imagen y vas a recibir tu marca. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Por qué? Porque todo aquel que haga esto va a recibir la ira de Dios. Por eso nosotros estamos trayendo estos mensajes. Por favor, hermano, esto no es un asunto de ataque o crítica de algún cuerpo religioso de determinada iglesia. Esto es un mensaje de amor. Por amor es que nosotros traemos estas advertencias, porque no queremos que usted reciba la marca de la bestia en el tiempo del fin. No queremos que usted adore a la bestia ni adore a su imagen. Por eso los 144,000
van a poder cantar ese cántico. ¿Por qué? Porque alcanzaron la victoria. Tenemos que decirle al mundo, ¿verdad, Pastor Orlando? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la imagen de la bestia? ¿Y qué es la marca de la bestia? Para que ustedes y nosotros juntos, unidos en aquel mar de vidrio glorioso, podamos cantar ese cántico de Moisés y del Cordero cuando hayamos alcanzado la victoria. ¿Saben, hermanos, que este cántico de Moisés y del Cordero, esta alegría que manifestarán los redimidos, pues había sido profetizada de antemano por el profeta Isaías? Amén. Cuando dijo en el capítulo 51, verso 11, ciertamente dijo, volverán los redimidos de Jehová. Amén. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Qué hermoso. Una promesa que pues se disfrutará justamente cuando se esté allí en el cielo, en ese mar de vidrio. Amén. Jesús allí entonces es cuando pues habrá dado ya el galardón, ¿no es cierto? Amén. De acuerdo a Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón, mi recompensa viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Uno de los rasgos notables, mis hermanos, de los 144,000 es que en sus bocas pues no fue allá de mentira, como hemos visto. Y el Señor ha dicho, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, hay que, hermanos, ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo sigamos al Cordero en ese sentido de que no hubo engaño en él. Amén. Sigámoslo por donde quiera que vayamos, sigámoslo, hermanos, a él en esa manera de ser, de no tener engaño en nuestra boca. Amén. Bueno, hay unas declaraciones inspiradas que sería bueno compartir con nuestros queridos televidentes y radioyentes. Así es, Pastor Orlando. La primera se encuentra en un hermoso libro que nosotros tenemos que se llama Mensajes Selectos. El tomo 3, la página 485, que nos dice: aparecen delante de nosotros como estando en pie sobre el monte Sión, hablando por supuesto de los 144,000, ceñidos para el servicio santo, vestidos de un blanco manto de lino, que es la justicia de los santos. Pero todos los que sigan al Cordero en el cielo, lo habrán seguido antes en la tierra, con una obediencia, oigan bien, confiada, amante y dispuesta. Lo siguieron no en forma displicente y caprichosa, sino con toda confianza, lealmente, como el rebaño sigue al pastor. Amén. Por eso, Pastor Orlando, Satanás odia estos mensajes. ¿Por qué? Porque él no quiere que el mundo sepa lo que significa la obediencia a Dios. Porque Satanás sabe que aquellos desobedientes no entrarán nunca al reino de los cielos. Y es por eso que estamos trayendo esos mensajes, para que ustedes y nosotros podamos seguir al Cordero por donde quiera que va, a través de una obediencia perfecta a sus mandamientos. La sierva del Señor, Elena White, Dios la bendijo dándole pues revelaciones en relación con este momento importante en la vida de los cristianos que hayan triunfado sobre la bestia y su imagen, es decir, los 144,000. Dios le revela esa escena tan bonita, dice, delante del trono, dice, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios. Allí, dice, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen. Amén. Y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, dice, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 Amén. que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz, dice, como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz, dice, de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono. Un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Dice el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Amén. Ninguno, dice, sino los 144,000 pueden aprender ese cántico, pues es el cántico de su experiencia. Amén. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos, dicen, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados ahora por primicias para Dios y para el Cordero.
Estos, dice, son los que han venido de una gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final del juicio de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios. Y termina esa hermosa declaración que se encuentra en el conflicto de los siglos, páginas 706 y 707, diciendo: en sus bocas, hablando de los 144,000, no ha sido hallado engaño, están sin mácula, oigan bien, delante de Dios, delante de Jehová. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos, de acuerdo a Apocalipsis 7, 14 y 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor. Ni otro ningún calor. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, de acuerdo a Apocalipsis 7, 14 al 17. Qué hermosas palabras. Yo quiero estar ahí, pastor. Amén, gloria a Dios. Y yo por también. por eso quiero pues animarles, hermanos, a que nos consagremos a Dios, y que estas características de los 144,000, pues ya, hermanos, pues comencemos a reflejarlas en nuestra vida. Amén. Para que tengamos este privilegio de estar allí cuando delante del trono se cante ese hermoso cántico. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, ¿qué le parece? Así Le pedimos es. a Dios que nos ayude a que pueda hacer esto una realidad. Gloria a Oremos. Dios. Amado Padre, muchas gracias porque de antemano nos estás presentando cuál será el final de nosotros si nos consagramos ahora. Amén. De Señor. antemano nos estás diciendo cuál será nuestro destino. Y se ve, Padre, que es un destino glorioso. Se ve que es un destino donde el gozo, donde la alegría, donde la paz, donde todo, Señor, lo que tenga relación con triunfo y victoria es lo que nos va a rodear. Así que, Padre, vale la pena perseverar. Amén. Vale la pena, Señor, mantenerse en tus caminos. Amén, y Señor. es entonces que ahora te rogamos que nos deje el privilegio de que desde ya podamos, Señor, reflejar estas características de los 144,000. Te rogamos que desde ya, Padre, se comience a ver en nosotros esto que tiene que ver con el carácter, esto que tiene que ver con la obediencia, esto que tiene que ver con la santidad, Amén. esto que tiene que ver, Señor, con la perfección. Padre, te rogamos que desde ya se comience a ver por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén, Señor. Nos entregamos a ti ahora, Sí, Señor. y te rogamos que en el día glorioso, cuando comparezca este grupo selecto o aquellos victoriosos allá en ese lugar hermoso como es el mar de vidrio, oh Señor, que nosotros podamos estar allí. Amén, Te lo Señor. pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.